Marc Márquez revive su peor pesadilla. El de Cervera afronta uno de los trazados que peor se le da, justo lo contrario que a su compañero Pecco Bagnaia. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Marc Márquez logrará romper su maldición en Mugello este año? Y si te gusta el contenido MotoGP como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún análisis. Regresan las motos este fin de semana, y pese a su sólido liderato en la tabla, Marc Márquez no lo hará como favorito en Mugello. Sí lo hará su compañero Francesco Pecco Bagnaia, donde ha ganado las 3 últimas ediciones que se han celebrado en dicho trazado, 2022, 2023 y 2024. Eso sí, en los 2 cursos anteriores en los que participó, 2019 y 2021, sumó sendas caídas. Pero si alguien le debe temer a este circuito por sus caídas, ese es precisamente Marc Márquez, ya que solo cuenta con una victoria en el circuito de la Toscana italiana, y lo que es peor, suma 5 caídas en las 11 participaciones que tiene. Su único éxito lo consiguió en 2014 con la Honda RC 213 voltios y el curso pasado acabó cuarto. Los números no mienten. ¿Te imaginabas que Márquez solo ha ganado una vez en Mugello? Dale like si te sorprendió este dato. Sin duda alguna, el octocampeón revivirá estos días todos esos accidentes para intentar esquivarlos esta vez. La primera la sufrió en su debut en la categoría Reina, 2013, cuando sufrió una aparatosa caída a final de recta a más de 300 km por hora. Eso sí, ese mismo año se llevó el primer título a sus vitrinas. Tras un 2014 exitoso en tierras italianas, con pole, vuelta rápida y victoria dominical, la desgracia volvería a ser protagonista en su camino. El resto de caídas las sufrió en 2015, 2018, 2021 y 2023. En 2020 no participó por lesión, mientras que el resto de resultados obtenidos no fueron ninguno digno de celebrar. ¿Crees que el fantasma de Mugello puede afectar psicológicamente a Márquez esta temporada? Queremos saber tu opinión abajo en los comentarios. Debido a los números del piloto catalán y los del turinés, quien recobró algo de confianza en Aragón, donde se volvió a subir en el tercer escalón del podio, se espera una carrera muy igualada entre ambos, con permiso de Alex Márquez, que podría ser el gran beneficiado de dicha batalla. Por ahora, 93 puntos separan a los 2 campeones del mundo, y según lo que pase en Mugello, Marc podría darle una estocada casi mortal al italiano. ¿Crees que esta carrera podría decidir el campeonato? Suscríbete ahora para no perderte el análisis post-carrera que subiremos justo después del GP. Moto u otros nombres a tener en cuenta en Mugello. Siendo en Italia el certamen, los pilotos de la casa siempre buscan su máximo, para intentar ser profetas en su tierra. Ahí es donde se deben tener en cuenta nombres como los de Franco Morbidelli, Ducati Desmosedici GP24, Fabio Di Giannantonio, Ducati Desmosedici GP25, Marco Bezzecchi, Aprilia RSGP, o Enea Bastianini, KTM RC16, pues Luca Marini, Honda RC 213 voltios, no se encontrará en condiciones de disputar la prueba tras el fuerte accidente que sufrió mientras entrenaba las 8 horas de Suzuka, Japón. Televisión. Y si te gustan los perfiles de pilotos y análisis previos como este, echa un vistazo a nuestro vídeo anterior sobre la revolución técnica de Ducati para 2027. Te va a sorprender. No fue la caída, no fue el polvo sobre el cuero, no fueron las cámaras congeladas en la imagen de 2 campeones retorcidos sobre el asfalto de Silverstone. Fue lo que ocurrió después, lo que nunca se mostró, lo que empezó a desmoronarse en las sombras de los garajes cuando los aplausos callaron y la adrenalina dio paso a los informes internos. En ese silencio incómodo que sigue a lo inexplicable, el jefe de Ducati pronunció lo que nadie se atrevía siquiera a pensar en voz alta. Sí, lo sabíamos y lo dejamos pasar. Marc Márquez había llegado a Ducati como una anomalía de lujo. El talento más devastador de la era moderna, vestido con los colores de una moto que ya era ganadora sin él. No era fichaje, era fusión de mundos opuestos. El estratega del caos llegaba a la fábrica de la precisión, y durante meses el experimento funcionó. Demasiado bien. Demasiado. Desde su primera carrera con Gresini, Marc empezó a incomodar. No solo a los rivales, a los de casa. En las reuniones técnicas, su feedback era tan quirúrgico
que muchos ingenieros comenzaron a dudar de sus propios mapas. En pista, hacía cosas que no figuraban en la telemetría. Su estilo agresivo, tan ajeno a la elegancia fluida del piloto Ducati tipo, revelaba zonas grises en la moto que los demás ni sabían que existían. Y eso, para algunos en Borgo Panigale, era un problema. El punto de ruptura fue interno, no público. Durante una reunión en la sede de Ducati Corse, alguien, un alto cargo, nunca identificado, planteó una pregunta tan incómoda como inevitable. ¿Qué pasará cuando Márquez empiece a ganar más que Bagnaia? La sala se congeló. Nadie respondió. Pero no hizo falta. Desde entonces, pequeñas decisiones comenzaron a sembrar el terreno. La palabra sabotaje no aparece en los protocolos. No hay un botón rojo para arruinar una moto. Pero el sabotaje moderno no se parece al de las películas. No es visible, es fino, técnico, casi elegante. Basta con un mapeo mal calibrado, un perfil de entrega de potencia que se comporta distinto al salir de la curva, una sugerencia de neumáticos fuera de ventana, minucias, dispersas, difíciles de detectar, hasta que se acumulan. Silverstone fue la culminación. La moto de Marc había mostrado una inestabilidad extraña en los giros largos, pero los datos no revelaban fallos evidentes, solo variaciones de comportamiento dinámico, como si algo en la cadena entre el puño del acelerador y la rueda trasera no respondiera como debía. En la curva 8, cuando Pecco y Marc se emparejaron para la frenada, el número 93 buscó su trazada como siempre, pero el tren trasero reaccionó con medio segundo de retraso. Y medio segundo, en MotoGP, es la eternidad suficiente para irse al suelo. Los dos cayeron, los dos quedaron fuera. Pero el impacto no fue igual. Mientras Bagnaia se levantaba con una frustración deportiva, Marc lo hacía con una mirada que no buscaba explicación, sino culpables. Algo, en su instinto, le decía que la caída no era suya, que había sido asistida por la imperfección ajena. En Ducati, la reunión postcarrera no fue técnica, fue política. Los informes cruzados entre los ingenieros de fábrica y el box satélite confirmaban que el firmware del sensor de tracción en la moto de Marc había sido actualizado, a medias. Una versión intermedia, no ilegal, no insegura, pero no igual. ¿Error humano? Oficialmente, sí. Extraoficialmente, no. Y fue entonces cuando, en un círculo más privado, el jefe de Ducati, el verdadero, no el rostro televisivo, sino el que da las órdenes que no se escriben, asumió lo inevitable. Sí, se le dio una moto distinta. Y no fue un accidente. El razonamiento era simple, brutal y eficaz. Márquez había llegado para sumar puntos, no para eclipsar al campeón. Su rol era elevar la marca, no rediseñarla desde adentro. Pero Marc, como siempre, no siguió el guión. Y por eso, en algún momento, alguien decidió que había que recordarle de quién era realmente la Casa Roja. La confesión no salió en ningún comunicado. Fue compartida en voz baja, entre los miembros clave del círculo de desarrollo. La idea no era hundirlo, solo ponerle freno. Contener la amenaza. Pero la maniobra, como todo lo que se intenta controlar con forceps, se salió de las manos. Porque Marc cayó, pero no se rompió. Y lo más inquietante fue lo que vino después. Durante las siguientes carreras, el español comenzó a pilotar como si ya supiera que no puede confiar en nadie más que en sí mismo. Ajustaba su moto con su equipo personal. Revisaba cada dato 3 veces. Ignoraba recomendaciones. Y vuelta tras vuelta, comenzaba a recuperar terreno, como si cada milésima fuese un ajuste de cuenta silencioso. En Borgo Panigale, el clima se volvió pesado. La presencia de Márquez dejó de ser incómoda para convertirse en tóxica. Pero ya no podían echarlo. No sin levantar sospechas, no sin incendiar el paddock. Porque ahora todos empezaban a preguntarse qué estaba pasando realmente con Ducati. Y mientras Pecco trataba de recomponer su campeonato, y los ingenieros de fábrica evitaban mencionar el firmware intermedio, Marc seguía girando, con una moto que ya no respetaba, en una estructura que ya no lo merecía, pero con una convicción intacta. La próxima victoria no será por puntos, será por memoria, y cuando llegue, será tan ruidosa que ni el sabotaje más sutil podrá taparla.